¿Qué tal? Buen día. Damos inicio a la grabación de esta sesión en el cual veremos la explicación básica de lo que viene siendo la técnica de la contabilidad, la parte inicial de cómo aprender o el porqué de los asientos contables. Para ello estoy compartiendo por ahí un archivo Excel que ya les había hecho llegar a algunos de ustedes vía Nexus, o bien que se los haya proporcionado. En esta pantalla vemos de manera inicial el Excel en el cual nos está diciendo que existen normas de información financiera que básicamente de un resumen o de una manera simple podemos decir que son la base de la contabilidad, son la base o ciertas reglas contables que debe seguir cualquier persona que esté interesado en presentar información financiera o leer información financiera. No solamente contadores, sino cualquier persona de negocios, cualquier persona del mundo empresarial. Estas normas, pues obviamente aquí vamos a extraer que existe una serie A, una norma A1, un capítulo 10, en el cual nos da la definición formal, la base de la definición de contabilidad. Y dentro de esa definición de contabilidad nos dice que la contabilidad es una técnica. Para no hacer tan largo de la explicación de la técnica, yo les digo a veces a los chicos, a los estudiantes, que entendamos primero qué significa una técnica. Porque a lo mejor si empezamos a preguntar, como lo hacemos así en la parte presencial, en la parte escolarizada, empezamos a preguntar a cada persona, a cada estudiante que está presente, pues sí, inclusive la mayoría de lo que puedan responder seguramente sea correcto, pero ese es el detalle. Cada uno va a tener una idea diferente de qué es una técnica. Y es ahí donde, antes de entrar, si se fija, ahí es donde empieza todo el show de la contabilidad. Entonces, si no entendemos bien qué significa esa palabra técnica, la norma de información financiera nos dice la contabilidad es una técnica. Y déjenme decirles que la norma de información financiera mexicana está basada también en una norma internacional de información financiera. O sea que en todo el mundo la definición de contabilidad te está diciendo es una técnica. La importancia, pues yo le doy la importancia de definir qué es una técnica antes de entrar a toda la parte contable. La técnica en general. En resumen, yo les hago una pregunta para que caigan en razón y les digo, oye, dime qué día, mes y año aprendiste a leer. Día, mes y año aprendiste a escribir. Y obviamente luego lo salen de que no, pues es que no estábamos conscientes, no teníamos memoria. Bueno, te lo pongo más fácil a ver si es cierto. Día, mes y año en que aprendiste a usar el celular. O día, mes y año en que aprendiste ese hobby que te gusta, que aprendiste a manejar. Entonces, las preguntas detonantes son para darte pie a que empieces a pensar y decir, ah, caray, sí es cierto. ¿En qué momento, qué día, mes y año, cuál es esa fecha que parte antes de, después de? De ese día ya aprendí. Y obviamente no hay respuesta. Si soy sincero, cuando alguien me pregunta cuándo aprendió contabilidad, pues mi respuesta va a ser no sé. Sé qué periodo, ¿verdad? Sé qué rango. ¿Y cuándo aprendimos a escribir? Pues no solamente en la primaria. La primaria que fue primero de primaria, tercero de primaria, no sé. ¿Cuándo aprendimos a leer? ¿Cuándo aprendimos a usar el celular? ¿Cuándo aprendí contabilidad? Sabemos periodos, pero no sabemos exactamente un día. Y la razón y la respuesta es porque estamos hablando de algo que no se aprende directamente, 2 más 2, 4. Algo que no se aprende directamente que 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno es igual a agua. Que si le pones 2 de oxígeno, entonces ya no es agua. Y las técnicas no son así.
Las técnicas no se pueden aprender así, vamos a decir, de manera tan directa. La importancia de explicar la técnica, la palabra técnica, yo les pongo el ejemplo del fútbol. Les digo, tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Messi, el cual son dos futbolistas internacionales, dos futbolistas que han ganado en algún momento el mejor jugador del mundo. Y si eso lo llevamos a la ciencia, si eso lo llevamos a que dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno son agua, que 2 más 2 son 4, si eso lo llevamos a la ciencia, pues nos van a decir, quiere decir que Cristiano Ronaldo y Messi juegan igual al fútbol, por eso ellos son los mejores jugadores del mundo en un periodo largo de tiempo y por eso ellos se distinguieron de los demás. Obviamente sabemos que no es cierto, que cada uno de esos jugadores tiene su propia forma de jugar al fútbol, uno más natural, más escurridizo, otro más físico, más alto, más de potencia. Entonces, ¿y por qué los dos llegaron al mismo objetivo? El mismo objetivo es ser el mejor jugador del mundo. Yo les digo, pues no conocemos a esos dos personajes para preguntarles, pero sí conocemos a nuestras personas o a nuestra persona para decir, y tomando el ejemplo de fútbol, cómo empezamos a aprender a jugar fútbol. Y en ese caso, les digo, pues empezamos pateando una pelota sin saber a qué dirección va, sin saber a dónde va, sin saber hacia qué sentido va. Y esa era la diversión de ese niño o niña que no sabía jugar fútbol, pero se divertía. La reflexión que yo hago es, ¿estás de acuerdo que no se preocupaba por saber a dónde iba esa pelota, a dónde iba ese balón, a qué dirección terminaba, si le iba a pegar a algo? Y pues sí, no se preocupaba para nada. En un siguiente nivel, pues ya les dicen que hay una portería y que en esa portería hay que, obviamente, introducir la pelota, el balón para que se meta un gol. Y pues se pones a practicar a ese niño, a esa niña sin saber nada de fútbol y le dices, pues tira 10 penales a una distancia muy considerable. Y obviamente, si de esos 10 penales, yo les digo a veces a los estudiantes, ¿cuánto crees que pueda meter de 10 penales a una distancia considerable? Más, un poquito más de 5 metros, les digo. Casi como si fuera un penal. ¿Cuántos crees que pueda meter a una portería chiquita? Tampoco una portería normal. Portería de juego, ¿verdad? Una portería de niños, a una distancia considerable. ¿Cuántos crees que pueda meter de 10 tiros? Y por ahí la respuesta mayoritaria, obviamente hay quien dice ninguno, hay quien dice uno, hay quien dice 4. Pero la respuesta mayoritaria es 2. Me dicen, no, pues 2, si bien le va. Ok, está bien, vamos a tomar 2. La reflexión que quiero es esta. ¿Estás de acuerdo que a pesar de haber fallado 8 veces, se preocupó, lloró, mortificó o se divertía jugando, pateando 10 tiros penales? Sin importar cuántos haya fallado. ¿Se divirtió o no tirando 10 tiros penales? Pues sí, me dicen, ¿verdad? No, pues sí. Entonces, esos 8 fallos no impidió que esa niña, que ese niño aprendiera a jugar fútbol, que inclusive no solamente tiró 10 penales, tiró más. Y eso hizo que empezara a gustarle el fútbol, eso hizo que empezara a investigar más sobre jugadores, a investigar, a ir a un equipo local, un equipo internacional. Entonces empezó a llenarse de esa información, esa cultura futbolística, vamos a llamarla así. La reflexión es la siguiente, chicos. El detalle de la contabilidad es que desde el inicio te está diciendo, soy una técnica. Y una técnica solamente se aprende de una manera, practicando, estando al pendiente, gustándote. Así es como se aprende. No existe otro camino. Por eso pongo el ejemplo del fútbol, pongo el ejemplo del celular. ¿A poco alguien te obligó a usar el celular? Nadie. ¿Y cómo le sabes?
¿cómo sabes que aquí se edita Facebook y aquí se pone que doble verificación y que aquí esto y que aquello? ¿Por qué? Porque como te gusta, lo usas, es necesario, entonces le pones la atención de vida. Eso es lo primero que es de entender la contabilidad, que ocupa esa atención de vida, que es algo que necesita que tú vayas encontrándole el gusto. No estoy diciendo que te vaya a gustar de inicio, pero sí que vayas buscándole el gusto. Ponte a pensar en ese niño, esa niña inconsciente sin saber qué es el fútbol. ¿Cómo sabes que le gustaba? Simplemente le diste el balón y le diste una instrucción, le diste patear el balón. Y un día él lo hacía solo por gusto. Pero al inicio tuviste que enseñarle cómo, ¿verdad? Tuviste que irle diciendo cómo. Entonces, muy similar va a ser la contabilidad. Obviamente no es fútbol, pero sí es de que encontremos ese gusto. Porque nos está diciendo, contabilidad es una técnica. Y una técnica se aprende de esa manera. No hay otra manera. Y si te fijas en todas estas flechitas que están aquí en la pantalla, el archivo que te pasé, pues obviamente si no entiendes la jugada del campo que te vas a meter, si no entiendes la jugada del campo de juego que vas a estar jugando, entonces, ¿qué crees que va a pasar con las flechitas que están aquí acomodadas? Y le digo a los chicos, van a estar las flechas por todos lados, ¿verdad? Entender que la contabilidad, pues sí, necesita su tiempo, necesita su espacio, necesita que estés leyendo, bueno, no sé si no leyendo, practicando, porque es más práctica que lectura. En su caso, en no escolarizada, pues a lo mejor si presencial se ocupan 10 horas semana, 10 horas a la semana, pues ahora sí que imagínate, no escolarizada, ¿cuánto tiempo le estás invirtiendo tú lo que en presencial están invirtiendo 10 horas? Más o menos, te es una idea de qué es lo que conlleva la técnica. Y bueno, después de esa mini reflexión, esa mini indicación de que entendamos que la misma definición nos está dando ya pie de que sabes cuál es el juego, sabes cómo está la jugada, sabes lo que era una técnica, sabías esa pequeña reflexión de cómo aprendiste a hacer esas cosas. Adelante. Y empezamos y complementamos la definición. La contabilidad es una técnica para compilar registros de eventos y transacciones que afectan económicamente a una entidad y que produce de manera sistemática y estructurada información financiera que se presenta por medio de los estados financieros. Que es esa, aquí está la definición ya un poquito más estructurado, bien, un poquito más forma de explicación. Compilar registros de las operaciones, obviamente la definición formal nos dice eventos internos, o bueno, eventos y transacciones que afectan económicamente. Vamos a entenderlo como las operaciones. Y por eso pongo aquí, hay más, pero pongo aquí solamente las principales operaciones que yo creo que estaremos de acuerdo que la mayoría de las empresas hacen. Aunque no las conozcas, tú sabes, pues, ¿qué va a hacer una empresa que está ahí en la esquina, que está ahí en la avenida, que está ahí en la calle? ¿Qué se dedicará a esa empresa? Pues lo que se dedique o el producto que maneje, pero sus principales operaciones son vender su producto o servicio, comprar lo necesario para poder vender su producto o servicio, gastar en luz, en sueldos, en lo que tú me digas para poder cumplir con esa venta del producto o servicio, pagar sus deudas, cobrar deudas. Entonces, para mí en lo particular, estas son las 5 principales operaciones que toda empresa maneja, que toda empresa tiene en mente, y obviamente las principales 5 operaciones que hay que aprender de manera contable. ¿Y para qué estas operaciones o para qué registrar estas operaciones? Bueno, para que nos dé información financiera. Por ejemplo, vendemos 15,000 pesos de mercancía. ¿Cuál es la información financiera? Los 15,000 pesos. Ese número, esos 15,000, es la información financiera. Por eso pongo aquí signos de pesos. Eso quiere decir información financiera. Si vamos a buscar la definición formal,
Ya nos van a dar un poquito más de rollo, emana de la contabilidad, es cuantitativa y esto, y si esto, aquello. Ahorita lo que ocupamos en este primer semestre es entender la información financiera es el número. En una venta de 15,000 pesos, la información financiera son 15,000. En una compra de 10,000 pesos, la información financiera son los 10,000 pesos. En un gasto de luz de 2,000 pesos, la información financiera son los 2,000 pesos. En un pago de una deuda de 20,000, la información financiera es de 20,000 y así sucesivamente. Lo siguiente que hay que entender es que, ok, ya entiendo que una venta de 15,000, la información financiera son los 15,000, pero ¿estás de acuerdo que una empresa, un negocio no va a tener una venta? Yo suelo poner el ejemplo de los Oxxos, de los Seven. ¿Cuántos tickets de venta crees que emiten en un día? Piensa en el Seven, en el Oxxo ahí de Morelos, por ejemplo. No, pues me dice, no, pues a lo mejor hasta unos 200, 500 por día. Qué bueno, por día. Fíjate que tú eres el dueño de ese negocio. Vamos a hablar en específico de ese Oxxo, de ese Seven, de ese Morelos, que 500 ventas por día. Y un día que tú quieras saber, oye, ¿y cuánto vendí en el año? Y si le preguntas al empleado, pues te va a decir, no, pues ahí está los tickets, 500 tickets por día, multiplícalo por un año, 365 días, ahí está, súmele. No, pues espérate, es demasiado. Es por eso que nos dice que la información financiera se presenta en algo que se conoce como estados financieros. Los estados financieros son documentos, son representaciones de la información financiera de manera ordenada, de manera estructurada, de manera que sea entendible para el usuario. Esto es lo que al final de cuentas le interesa ver a las personas ajenas al proceso contable. ¿Qué es lo que quiere ver? Por ejemplo, en las ventas el dueño. Pues, ¿cuánto vendí? ¿Cuántos ingresos tuve en el periodo? ¿Y para qué quieres saber cuántos ingresos tuviste en el periodo? Pues para saber si tengo una utilidad o una pérdida. Para ello tienes que a los ingresos restarle los costos que hayas tenido y los gastos que hayas generado. Este estado financiero se le conoce como estado de resultados. Su nombre te lo está diciendo. El objetivo de él es darte un resultado del ejercicio, un resultado del periodo, generalmente del 1 de enero al 31 de diciembre de X año, y decirte ganaste o perdiste. Pero ¿de dónde se va a llenar de toda esta información? ¿De dónde se va a llenar todo este estado financiero? Solamente de la información financiera que viene de las operaciones que se están registrando contablemente. También tenemos el balance general. Nombre oficial, estado de situación financiera, es el nombre, vamos a decir, normativo, es el nombre profesional, pero pues la mayoría lo conocemos o lo conoce como balance general. Este balance se presenta en una fecha determinada. A fecha determinada tú le vas a decir, esta es la situación financiera de la empresa, pocas palabras, qué es lo que tiene la empresa, cuáles son sus activos, sus recursos, sus derechos, sus bienes, cuáles son sus pasivos, lo que debe, las deudas, las obligaciones, y cuál es la diferencia entre el activo y el pasivo, lo que se conoce como capital contable, que es el valor residual de los activos menos los pasivos. Esos son los dos principales de este primer semestre. Hay 4 estados financieros básicos: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en capital contable y estado de flujo efectivo. Pero como repito, los principales para ahorita en este primer semestre son estado de situación financiera y estado de resultados. Y bueno, si mencionando eso, podemos ver aquí un pequeño resumen, quitando lo que pongo aquí en el proceso contable, un pequeño resumen de lo que al final las empresas de manera financiera, de manera contable hacen. Operaciones, se registran,
se obtiene la información financiera, se forman los estados financieros, se presenta el balance, se presenta el estado de resultados y así termina, vamos a decir, ese camino de la definición de contabilidad. Obviamente, lo que la materia de contabilidad quiere que tú aprendas es lo que conlleva ese proceso, lo que conlleva el llegar a los estados financieros. Esas operaciones, esos registros de operaciones, transacciones que afectan económicamente a una se registran en el libro diario. Una vez que ahorita más adelante platiquemos del libro diario, ya sea hoy o la próxima sesión, el libro diario, una vez que ya tengas el libro diario, que es registrar todas las operaciones por medio de asientos contables, hay que hacer un resumen de cada cuenta contable, y eso se le llama el libro mayor o cuentas T. Esos auxiliares de cuenta, ese libro mayor es un resumen de lo que hiciste a cada cuenta contable dentro del libro diario. Una vez que ya tengamos ese resumen, ese libro mayor, procedemos a hacer una balanza de comprobación, que es ordenar en un documento ordenado por número de cuenta, ordenado y sistemático, los diferentes movimientos y saldos de cada una de mis cuentas contables. Se llama balanza de comprobación porque aquí ya veremos más adelante, nos comprueban que tenemos esa teoría de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. Ya teniendo todo ese resumen, vamos a decir que la balanza de comprobación, documento, resumen, documento, ¿sabes qué? Ya está listo. ¿Para qué? Para que puedas presentar tus estados financieros, para que ya puedas formar tus estados financieros. A veces que yo les digo, los estados financieros son meramente formatos, los estados financieros son meramente cómo debemos de presentar de acuerdo a una norma de información financiera la información. Lo bueno está en el proceso, ¿verdad? Lo bueno está en el proceso contable. Aquí ya simplemente es, si lo queremos decir así, es un machote, es una estructura de que nos dice así lo presentas. En ese entre la balanza de comprobación y los estados financieros, nos podemos topar con algunas situaciones que vamos a ajustar. Un ajuste es cualquier asiento contable, es cualquier situación que debemos de, ya sea añadir, corregir, antes de presentar los estados financieros. Muchas veces se piensa que los ajustes son errores, los ajustes son equivocaciones. No puede darse el caso que sí, pero hay ajustes que por su inherencia, por su naturaleza, se tienen que hacer hasta después de que terminamos el proceso contable. Por ejemplo, a lo mejor ahorita alcanzamos a hablar de uno que es el ajuste del IVA. Yo no puedo decirle a mi contabilidad cuánto IVA pagado tengo, cuánto IVA cobrado tengo, sin haber tenido toda mi contabilidad, ¿verdad? ¿Cómo voy a decirle cuánto tengo si todavía no hago todo el resumen, si todavía no hago todos los registros de las operaciones de la entidad? La depreciación, la amortización, la devengación son ajustes que no significan errores, simplemente pues hay que esperar al final para ver cómo se va a ajustar esos apartados o esos temas de depreciación, amortización y devengación. Y este es el resumen ahora sí que de la materia. Esto es lo que vamos a estar llevando, o bien lo que ya llevaron, dependiendo del momento que estén viendo este video. Y de aquí partimos. Entonces debemos de entender que todo el show está dentro de la parte del registro de las operaciones, de la parte de el registro de los asientos contables en el libro diario. Y es por eso que aquí le doy hacia la derecha
y nos posicionamos en esta parte de la pantalla, en el cual, como te estaba diciendo, el libro diario pues es un documento, es un formato donde vamos a llevar los registros de las operaciones que afectan económicamente una entidad, de las transacciones, eventos. Y en él tenemos dos columnas principales, el debe y el haber. Son las dos columnas principales de todo libro diario. Las columnas a la izquierda pueden variar dependiendo de la necesidad o el formato que utilice cada empresa. Yo generalmente utilizo nombre de la cuenta, número de cuenta, principalmente número de cuenta, ya les explicaré por qué, si no es que ya tuvieron oportunidad de ver el archivo. Debe y haber, volvamos con debe y haber, las dos principales columnas del libro diario. No le busques por qué, porque a veces me dicen, es que ¿por qué se llama debe y por qué se llama haber? Digo, no te apures, o sea, así se llama, así se ha llamado desde quién sabe cuándo. Bueno, desde que Pacioli dijo que esta es la columna del debe y esta es la columna del haber. Pero tú no te apures por ello. Lo que tú has de entender ahorita es que acá la columna del debe es la izquierda y la columna del haber es la derecha. Y los siguientes dos términos, una vez que entiendas que el debe y el haber es la columna izquierda, columna derecha, son cargo y abono. ¿Qué es un cargo? ¿Qué es un abono? Un cargo es poner una cantidad del lado izquierdo del libro diario. Cargo significa anotar en la columna del debe. Abono significa colocar una cantidad del lado derecho del lado del haber. Igual, no le busques por qué y por qué se llama cargo y por qué se llama abono. No le busques por qué, simplemente entiende que cargo y abono son dos palabras de colocación, son dos palabras simplemente de cargo izquierda, abono derecha. Así directo. Ya después, y no sé si sea el caso de algunos de ustedes que estén viendo el video, es que yo pensé que cargo era aumentar y abono era disminuir. No, no, no. Ahorita vemos qué pasa con eso. Ahorita lo que debes de entender que cargo es izquierda, abono es derecha. Que cuando el profesor o un docente, una persona te diga, es que hay que hacerle un cargo, te está diciendo, ponlo del lado izquierdo. Es que hay que hacerle un abono, que te está diciendo, ponlo del lado derecho. De ahí seguimos a la teoría de la partida doble, que nos dice, todo asiento contable debe tener cargo y abono por igual. Esta teoría de la partida doble nos da pie a que tú sepas que toda operación, que todo evento debe tener cargo y abono. No puede tener solo cargos, no puede tener solo abonos, que a pesar de créanme que algunos estudiantes así lo hacen, pues ya sabemos de antemano que está mal, ¿verdad? Tú también, que estás viendo este video, entiende que no puede existir un asiento contable con puro cargo o un asiento contable con puro abono. Todos los asientos contables deben de tener tanto cargo como abono. Y lo que nos quiere decir es que si tú pones un cargo, o sea que si pones del lado izquierdo 100, entonces del lado derecho también debes de tener 100. Debes de tener la misma cantidad. 100 y 100. Pero como yo, a lo mejor si ya vieron algunos asientos que estoy poniendo aquí en este archivo, no siempre va a ser la misma cantidad, no siempre va a ser 100 y 100. Puede ser que tengas un cargo, dos abonos, pero mientras esos dos abonos cumplan 20 y 50 es igual a 100, ok, estás cumpliendo la teoría del parqueado. Dos cargos, un abono, dos cargos, dos abonos. Una vez me preguntaron, ¿y cuántos cargos, cuántos abonos puede tener un asiento? La respuesta es los que ocupes y los que necesites. No hay un límite máximo, no hay un límite mínimo. Solamente la teoría de la partida doble nos dice
La suma de los cargos debe ser igual a la suma de los abonos. Todo cargo que pongas debe tener también abonos por la misma cantidad. 100 y 100 cumplimos con la teoría de la partida. Pequeño repaso. Debe haber columna izquierda-derecha, cargo y abono, cargo anotar una cantidad a la izquierda en el debe, abono anotar una cantidad en la derecha en el haber. Todo cargo debe tener un abono por la misma cantidad, o bien que entendamos que todo asiento contable debe de cumplir con la teoría de la partida doble, cargos y abonos por el mismo monto. Y de ahí nace una de las principales preguntas. Una vez que tú entiendas que, ok, entonces el chiste de la contabilidad se trata de cargos y abonos. Y una de las dudas que muy seguramente te va a seguir, si no es que ya te está siguiendo, es por qué le carga, por qué le abona, por qué le carga esta cuenta, por qué le abona esta cuenta. ¿A cuáles cuentas? Ah, bueno, déjame decirte que toda empresa va a tener su propio catálogo de cuentas, toda empresa va a tener un catálogo de cuentas. Yo aquí les muestro que yo uso este catálogo de cuentas, que obviamente tiene un orden, tiene un orden sistemático de acuerdo a normas, que eso ya lo aprenderán después. Pero por lo pronto, lo que tú debes saber es que toda empresa tiene un catálogo. Que así como puede ser un catálogo de 40, 50 cuentas, puede ser un catálogo de 50, de 1000 cuentas, un catálogo de 10,000 cuentas, y si me permites exagerar, un catálogo de 1,000,000,000 de cuentas. Y obviamente ahí es donde viene una de las problemas en la materia de contabilidad de que ¿y a poco me tengo que aprender todas estas cuentas? Pues una respuesta simple te diría, pues sí, sí, o sea, pues al final pues tienes que aprenderte las cuentas que se manejan en la contabilidad. Pero ahí es donde viene esta explicación de la técnica de contabilidad de que, bueno, hay dos caminos. ¿Te gusta más aprenderte una por una o entender lo que te voy a explicar? Ahí va. Cuando un alumno, una persona, un estudiante, me pregunta por qué se carga, por qué se abona, pues yo siempre le digo, mira, yo lo sé. Y no porque no le quiera contestar, obviamente le contesto, le doy la respuesta. Pero el decirle esa respuesta tajante de que yo lo sé, es volverle a entender la técnica de la contabilidad. Como yo ya sé esto, o yo ya sé la jugada, entonces yo no me puedo perder ni desvariar en estas flechas que vienen aquí. El detalle es, ¿tú sabes por qué? No que, pues por eso le estoy preguntando. Bueno, ¿sabes cómo responder? Y aquí, por eso les pongo aquí la pregunta. Cuando alguien me dice, ¿por qué le cargo, por qué la abono? Yo les digo, ¿cómo saber cuándo se le tiene que cargar o abonar una cuenta contable? ¿Lo sabes? No. Pues por eso no sabes por qué le estoy cargando, porque le estoy abonando. Porque yo te puedo decir así fácil. Ah, pues por esto. Ah, pues por aquello. Pero estamos hablando de una cuenta específica. No estamos hablando de la regla general del cargo y el abono. Y entonces ahí es donde empiezan a hacer sus propios juicios de que, es que usted me dijo que aquí, sí, porque en ese caso específico que me preguntaste, así aplicaba. Por eso yo siempre antes de contestarles les digo, ¿y tú sabes cómo saber cuándo se carga y cuándo se abona una cuenta? Y la respuesta que quiero escuchar es naturaleza de las cuentas. Se dice que mientras tú no aprendas la naturaleza de las cuentas, mientras tú no le des tiempo a aprender esta parte de la naturaleza de las cuentas, entonces va a ser el tiempo que vas a tardar o el tiempo que te vas a desgastar en entender el proceso contable. Como te dije ahorita, ¿qué prefieres?
aprender una por una de estas cuentas, que aquí son como 40, 50. Ahora imagínate si fuera un catálogo de 1 millón de cuentas. Una por una. O entender que no importa cuántas cuentas sean, sino que solamente existen dos naturalezas, una deudora y otra acreedora. O sea que todo ese montón de cuentas, todo este montón de cuentas que estás viendo, o es deudora o es acreedora. Y así ya ese millón de cuentas, ese 1.000 millones de cuentas contables, lo reduces a dos opciones. O es deudora o es acreedora. Por eso yo siempre les digo, yo sé por qué, pero tú sabes cómo hallar o llegar a esa respuesta que te quiero dar, dejar, indicar para que no batalles. Dos naturalezas. Y aprenderse lo siguiente. Las cuentas de naturaleza deudora aumentan con el cargo y disminuyen con el abono. Las cuentas de naturaleza deudora aumentan con el cargo y disminuyen con el abono. Toda cuenta que tú me digas que es deudora y lo quieres aumentar, hazle un cargo. Por eso le cargué. Toda cuenta que me digas que es deudora y lo quieres disminuir, hazle un abono. Por eso lo aboné. Y el problema de algunos es que uno de los detalles que yo he visto es que se quedan casados con que el cargo es aumentar y el abono es disminuir. Y por eso les muestro aquí están las amarillas, y aquí les pongo en rojo las otras naturalezas. La naturaleza acreedora, que nos dice, las cuentas de naturaleza acreedora disminuyen con el cargo, aumentan con el abono. Si te fijas, es un espejo. Las cuentas deudoras aumentan con el cargo, las cuentas acreedoras disminuyen con el cargo. ¿Qué es cargo? Lado izquierdo. Cargo no significa directamente aumentar. Cargo significa poner del lado izquierdo. Deudora, ok, un cargo significa aumentar. Acreedora, un cargo significa disminuir. Vemos lo mismo con el abono. Ya te dije ahorita, el abono es poner del lado derecho. Abono en las deudoras significa disminuir. Abono en las acreedoras significa aumentar. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen ese problema o ese detallito de que se quedan casados con que el cargo es aumentar y el abono es disminuir? Te lo pongo más fácil aquí abajo. Ahorita te lo explico. Pero fíjate cómo de las 6 clasificaciones que tiene un catálogo, cualquier catálogo, la mayoría va a tener 6 clasificaciones principales. Los que se quedan casados con esa frase solamente para la parte amarilla, estás diciendo que están acertando 2 de 6 y están fallando 4 de 6. Entonces, ¿qué pasará con el resultado si lo ponemos una calificación? 2 de 6, pues obviamente no aprobado. Entonces, tener cuidado con eso, y esto es lo que cualquier libro de contabilidad, cualquier persona que te enseñe contabilidad te dice, ¿sabes qué? Esto yo no puedo llegar un día y decirte, tú sí lo aprendiste, tú no lo aprendiste, ¿no? Es algo que tú debes de meterte en la idea de leerlo o bien decirlo. Por ahí les mencionaba cómo aprendimos a leer, cómo aprendimos a escribir. Bueno, ¿cómo aprendiste tu nombre? ¿Te acuerdas de los planes que llenabas? Pues aquí va a ser muy, muy similar. ¿Hasta cuándo tengo que leerlo? ¿Con que lo leas una vez? No creo que sea suficiente. ¿Lo leo un día antes del examen? Pues no creo que sea suficiente. ¿Hasta cuándo lo tienes que repetir? ¿Hasta cuándo lo tienes que leer?
Pues obviamente hasta que se quede en ti. Hasta que el día que te pregunten, oye, ¿es cierto que las cuentas deudoras aumentan con el cargo? Tú respondas en menos de 5 segundos, sí, sí, aumentan con la naturaleza dura, obviamente sin verlo, ¿verdad? Hasta que tú llegues a ese tiempo de respuesta rápida, ese tiempo de seguridad, de decir, sabes que ya lo tengo, nadie me va a hacer dudar, nunca voy a dudar que las cuentas de naturaleza deudora aumenten con el cargo, disminuyen con el abono, las acreedoras disminuyen con el cargo, aumentan con el abono. Este, hasta ese punto te lo tienes que repetir. Obviamente, pues no estamos en la primaria. Aquí sería que tú le dedicaras tiempo de manera mental y pues, si tienes oportunidad, que alguien te lo pregunte y ver cuánto tiempo te tardas en contestar. Es algo que cuando ya tienes o ya lo tienes, pues es algo que es de contestar de manera inmediata. Si no lo haces, porque obviamente no va a ser fácil, no va a ser a la primera. Si no lo hace, quiere decir que todavía te falta volverlo a leer, volverlo a repasar, volverlo a poner en tu mente. Es una, vamos a decir que es algo que cualquier docente, por más que te explique, no puede entrar a tu mente y prender hay un apagador, decir, sabes que ya lo aprendiste. No, es algo que tú tienes que poner de tu parte. Y una vez que vamos a suponer que ya aprendimos la naturaleza de las cuentas, pasamos a, bueno, ya entendí, profesor, que todo asiento contable debe tener cargo y abono, y que para saber si se carga o se abona necesito saber la naturaleza de cada una de las cuentas. Pero pues esa es la siguiente pregunta. Pues yo veo el catálogo y en ningún lado me dice qué naturaleza tiene cada cuenta. Y volvemos a lo mismo, una por una, ¿sí? Hay todos los libros de contabilidad inicial, todos los libros de contabilidad uno, todos los libros de contabilidad primero. Te van a decir, o va a venir un capítulo que se llama Estudio particular de la cuenta. O sea que te van a hablar de una por una de las cuentas contables y te van a decir qué naturaleza tiene, qué clasificación tiene, cuándo aumenta, cuándo disminuye. Pero volvamos a lo mismo. Si te das por ese lado, y si fuera un catálogo de 1.000 millones de cuentas, la respuesta, ¿cómo saber qué naturaleza tiene cada cuenta? La respuesta va a ser con ayuda de la clasificación de las cuentas. Sin importar qué catálogo sea, sin importar qué empresa sea, créeme que la mayoría va a respetarte, aunque sea un 95% de esto. Sí, me ha tocado una que otra empresa que le pega ahí a la novedosa, pero vaya, no es mucha diferencia, no, simplemente aquí el mensaje es ese, ¿verdad? Mira el catálogo, fíjate cómo están clasificadas las cuentas y ese número de clasificación ponlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el que nosotros utilizamos aquí en la facultad o los distintos que te puedas topar aquí en la facultad, porque sí, a lo mejor te van a decir, ese que usted nos está mostrando yo no lo usé, similar, 95% igual. No, a lo mejor yo le pongo algunas más de cuentas porque yo generalmente uso un catálogo no para primer semestre, uso un catálogo para la carrera, uso un catálogo para todos los semestres. Y por eso hay unas cuentas que sí, a lo mejor no vas a ver ahorita en primero, algunas cuentas que, pues quién sabe qué serán, después te los vas a topar. Pero mínimo, yo ya te dejé un catálogo que ahí lo vas a ver, ahí va a estar. Y nos dice la clasificación: activo, pasivo, capital contable, cuenta de resultados deudoras, cuenta de resultados acreedoras, cuentas complementarias de activo. Todo eso lo puedes ver en el catálogo. Eso sí viene. Número 1, activo. Número 2, pasivo. Número 3, capital contable. Número 4, cuentas de resultado deudora.
Número 5, cuenta de resultados acreedoras. Y número 6, cuentas complementarias de activo. Ah, ok, eso sí bien. Eso sí bien. Y lo que hay que unir, o bueno, antes de unir, primero identificar. Entonces ahorita ya debes de saber que todas las cuentas que empiecen con el 1 están diciendo que son activos, sin importar para qué sirve la cuenta, cuándo la vamos a usar. ¿Sabes qué? Mínimo ya sabes que es un activo. Voy a inventar. Si te digo la cuenta número 19, 20, 80, 40, ¿con qué número empieza? Ah, pues con el 1, activo. Y eso nos va a ayudar a que una vez que tú puedas clasificar de manera sencilla, con ayuda del número de cuenta, número 1, activo, ¿sabes qué? Todos los activos son deudores. ¿Qué significa? Que todo el número de cuenta que empiece con el 1 son activos y aumentan con el cargo y disminuyen con el abono. Número 2, pasivo. Todos los que empiecen con el número 2 son pasivos. 2101, 2201. Si invento 2506, si invento un número más largo, 28, 40, 30, 40. Es pasivo. ¿Por qué? Porque empieza con el número 2. Entonces, ese número 2 me dice que es pasivo y lo que es de unir ahora es que todos los pasivos son de naturaleza acreedor. Disminuyen con el cargo, aumentan con el abono. Viene la pregunta otra vez, ¿verdad, profe? ¿Por qué los pasivos aumentan con el cargo? Perdón, con el abono. ¿Por qué los pasivos aumentan con el abono? Porque son de naturaleza acreedora y dijimos lo que se supone que ya va a estar bien seguro. Las cuentas de naturaleza deudora aumentan con el abono. Una vez que unas estas dos situaciones o estos dos temas, naturaleza y clasificación, créeme que acelera la cosa. Mientras no aprendas estos dos temas o estos dos conceptos, clasificación y naturaleza de las cuentas, entonces vamos a estar en la misma duda cada día y no sé si es algo que les pasó o les esté pasando. ¿Por qué se carga? ¿Por qué se abona? Aquí te dejo ya el marcado. Amarillo son las cuentas de naturaleza deudora, rojo son las cuentas de naturaleza acreedora y por ende cada una respeta las reglas del cargo y el abono. Vamos a suponer que ya practicamos, por ahí está el clásico ejercicio, creo que viene también dentro de su PIA, y ahí está la parte de su Nexus, y creo que el primer ejercicio es el típico ejercicio de clasificación, naturaleza, cuando aumenta, cuando disminuye. Eso es lo que quiere darte a entender, que practiques esto, ¿verdad? Que practiques esta parte hasta que se te quede. Que hagas ese ejercicio no una, sino dos veces, hasta que lo puedas hacer tú solo sin ver ningún apuro. Sistema escolarizado, con mayor razón, lo que estamos viendo. No es que nos estés ganando, es algo que va a ser para ti. Es algo que es para ti, no para mí. Entonces, haz el ejercicio hasta que tú lo puedas hacer de manera sin ver apuntes, sin ver nada. Obviamente, tú me dices, no, pues sí lo contesté bien, sí, porque lo estás viendo mejor con la pantalla. Pero si estudiamos frente a frente, un examen directo, sin escribir, simplemente que me contestes a viva voz, ¿estarás listo? Ese es el punto al que tienes que llegar. Vamos a suponer, y ahí lo dejamos como antecedente, vamos a suponer que van a practicar esa parte, llegamos a la parte del IVA, la parte del impuesto al valor agregado, que es un tema indirecto que obviamente vemos en la parte contable. Es un impuesto que va a ir sobre todas las compras, gastos y ventas que tengamos en la compañía,
Y esas compras y gastos obviamente pueden ser al contado o pueden ser a crédito. Y las ventas pueden ser también al contado y pueden ser a crédito. Antes de pasar a las cuentas del IVA, yo creo que a lo mejor no está de más especificar que contado significa que en un momento estás entregando dinero o estás recibiendo dinero, que hay dinero en el momento de por medio de contado. Y el crédito significa que no hay nada de dinero de por medio, que simplemente se está quedando pendiente de pago para un futuro. ¿Por qué lo especifico? Porque si me ha tocado la típica frase, este, sí, profe, sí entiendo que no lo estamos pagando, pero lo vamos a pagar. Ah, no, sí, lo vamos a pagar, pero en el momento no. Entonces lo que tú vas a registrar contablemente es en el momento. Cuando lo pagues, en ese momento que lo pagues, haces el asiento contable. No todo junto, no todo el jalón. Ah, ok. Entonces nomás ahorita si me dice que es de crédito es no hay dinero. Ah, bueno. Entonces yo utilizo estas cuentas de IVA. Si tú utilizas otras cuentas de IVA, utiliza las que te acostumbraste. Obviamente yo voy a ver que tengan coherencia. Conozco los diferentes nombres de las cuentas de IVA, entonces no te apures por ese lado. Pero sí te diría, al final de cuentas, pues vamos a presentar un examen. Entonces te diría, estas son las cuentas que yo voy a utilizar, son las que te estoy poniendo para tener coherencia con mi catálogo, con mi explicación, con mis asientos, con mis ejercicios, ejemplos. Entonces, te diría, no es fácil, no es difícil, perdón, no es difícil aprendérselo, ¿verdad? Son 4 IVAs: IVA acreditable pagado, IVA acreditable, IVA traslado cobrado, IVA trasladado. Aquí te estoy poniendo cuando compres o gastes de contado es el IVA acreditable pagado, cuando compres o gastes a crédito es el IVA acreditable, las ventas, cuando vendas de contado es el IVA traslado cobrado y cuando vendas a crédito es el IVA trasladado. Ahorita lo vemos y alcanzamos ver un poquito en los asientos contables ese ejercicio, pero así es directo. Ahorita es el 16% sobre el valor de la mercancía. Ya después veremos algo que se llama determinación del IVA, si es un IVA a pagar o es un IVA a favor, porque no hay que olvidar que el impuesto, el IVA, es un impuesto de la autoridad, es de la hacienda, y el juego que tiene la autoridad es el siguiente. Ellos dicen, ok, el que quiera consumir o el que quiera adquirir un producto, pues que pague el IVA. Y pues ellos dicen, oye, imagínate, compró una coca, que pague el IVA. ¿Cuántas cocas estarán vendiendo ahorita en el país? Y por eso la autoridad dice, no, espérate, imagínate cuántos millones de mexicanos son. No, está bien complicado. Y es por eso que le dice a las empresas, oye, empresa, cada vez que vendas, cada vez que vendas, cóbrale el IVA a la persona que te esté comprando. Cada vez que vendas, tú cóbrale el IVA. Y ese IVA que cobraste, me lo das. ¿Ok? Así, en lugar de buscar a cada uno de los que compraron una coca, van a ir sobre quién? Sobre el que vendió las cocas. Y así se facilita un poquito más la autoridad de andar recabando este impuesto. Obviamente la empresa que cobra el impuesto no es su dinero, no es de él, es de la autoridad, y debe entender que al final del mes tiene que entrar un juego en el cual le dice a la autoridad, ok, mira, ya cobré 100 pesos, pero también pagué. La autoridad le va a decir, ok, si cobraste 100 y pagaste 40, entonces dame la diferencia, págame un IVA a pagar de 60. Si el IVA cobrado es mayor que el pagado, entonces vamos a tenerle que pagar a la autoridad 60 pesos. Y si es al revés, si nomás cobre 40 y pague 100, la autoridad te dice, ok, entonces tienes derecho
a recibir tus 60 pesos a favor. Que esto ya es un trámite fiscal, eso ya es un show, la solicitud de la devolución de este impuesto, pero así es el juego al final de cada mes. Les dejé aquí en este archivo también los principales asientos básicos, como te dije al inicio de la explicación técnica. Oye, ¿sabes cuáles son las principales operaciones? Asientos básicos, de asientos básicos, es decirte, ¿sabes qué? Aquí están los asientos de compra de mercancía, cuando compras a mercancía al contado, cuando compras mercancía al crédito, si hay una devolución de mercancía, un descuento, rebaja, bonificación, si hay un gasto relacionado con la mercancía, si hay un pago al proveedor, si hay una compra, porcentaje contado, porcentaje de crédito, y mismo caso de las ventas. Venta de contado, venta a crédito, devolución de venta, cobro del cliente, una venta, porcentaje contado, porcentaje de crédito. Entonces, la idea aquí, chicos, de dejarte este material y después dar esta explicación, y no sé qué tanto podamos explicar el día de hoy. A mí me gustaría más que por ahí ya te encargué el PIA, que avanzaras un poquito con esos ejercicios, que me mandaras tus diferentes dudas para poder en la siguiente sesión abocarnos en esa explicación, ¿verdad? Yo detectar dónde está el detallito con estos asientos contables o con los asientos contables. Hay que entender, hablando en específico con ustedes, que vienen de una primera oportunidad en el cual pues ya tuvieron un estudio previo, ¿verdad? Ya tuvieron un estudio previo. No sé qué tan similar a lo que yo te estoy explicando, no sé qué tan similar a lo que yo estoy diciendo, pero sí mínimo me gustaría que con lo que te estoy explicando en este video, hagas lo siguiente. Pues sí, tenemos los asientos aquí, profe, pero pues yo entendí que todas las compras de mercancía al contado se hacen así, pero no sé por qué se carga el almacén, no sé por qué se abona bancos. Bueno, yo creo que el siguiente paso, después de la explicación técnica, el IVA, el siguiente paso antes de entrar a todo lo que es, igual aquí está ya, digo, aquí puedes ya adelantarte a ver más explicación, más ejercicios, un ejercicio contable completo, aquí viene ya. Me gustaría más que te abocaras un tiempo en saber por qué se cargó el almacén o qué significa. Si quieres empezar así, yo les digo, empiecen así, ¿verdad? ¿Qué significa un cargo almacén? Vamos a recordar. Almacén 1111 empieza con el número 1, significa que es activo. Como es activo, es deudora, y un cargo significa que aumenta. ¿Ok? Ya entendemos entonces que un cargo en almacén significa que aumenta. ¿Qué significa un cargo? Ya lo sabes, que aumenta. Ahora la siguiente pregunta. ¿Y por qué está aumentando? Ah, pues porque estoy comprando mercancía. ¿Estás de acuerdo? Almacén es una cuenta, es una... No sé si la puse aquí, déjenme... ¿Con qué les voy a pasar otro archivo? No se los pasé, ahorita verifico. No, como que aquí lo puse. La explicación de almacén. El almacén es una cuenta, su nombre lo dice, es el almacén de la empresa, es donde se guarda la mercancía. Entonces, cuando compras la mercancía, llega al almacén. O sea, cuando compras mercancía, aumenta el almacén. Cuando vendas mercancía o devuelves mercancía, si devuelves mercancía, sale del almacén, disminuye el almacén. Si el almacén aumenta con el cargo, disminuye con el abono.
¿Por qué un abono al almacén? Pues porque está disminuyendo, porque es una cuenta de activo, es deudora. Un abono significa que disminuye. Siguiente pregunta. ¿Y por qué disminuye? Pues porque porque estoy devolviendo, sacando la mercancía de mi almacén para devolvérsela al proveedor. Igual, ¿qué significa un abono al proveedor? ¿Qué significa un cargo al proveedor? Un abono al proveedor es número 2101, número 2, pasivo, acreedora. Un abono significa que está aumentando. ¿Por qué está aumentando la cuenta de proveedores? Porque como estás comprando a crédito, la cuenta de proveedores lo que hace es ir registrando tu deuda con el proveedor. Cuando aumenta significa que le estás quedando a deber. Y estás de acuerdo que si compras mercancía fiada, mercancía a crédito, le estás quedando a deber al proveedor, en este caso 1160. ¿Y qué significa un cargo al proveedor? Pues todo lo contrario. Significa que está disminuyendo porque es acreedora, disminuye con el cargo. ¿Y qué significa o por qué está disminuyendo? Pues por como le estoy devolviendo la mercancía, pues la deuda está disminuyendo, ya no te debo porque te la estoy devolviendo. Y eso sería, o yo diría que sería la actividad o el siguiente paso antes de entrar de lleno al libro diario, antes de entrar de lleno a un ejercicio contable. ¿Sabes qué? Date el tiempo. Aquí están ya los asientos principales, ¿sí? Son los asientos que te voy a preguntar sí o sí en cualquier examen de contabilidad. ¿Estás de acuerdo? Te lo dije desde el inicio. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Comprar, vender, ¿qué? La mercancía. Pagar y cobrar principalmente a quién? Pues pagarle al proveedor y cobrar al cliente. Entonces son asientos de cajón. Yo diría que por lo pronto, con esta explicación que te estoy dando, reflexiones un poquito, hagas ese ejercicio mental. Como te dije, nadie te está viendo, nadie te va a decir nada, vamos a decirlo de esta manera, es para ti, ¿verdad? Es para ti. ¿Cuánto tiempo le tienes que invertir? Lo que tú necesites hasta que tú llegues a un punto en el cual, no, pues ya entendí, échame la cuenta que quiera y les explico por qué aumenta, abona, o mejor dicho, cómo aumenta, cómo abona, hasta ese punto. Ya te he dado un ejemplo también, de manera presencial, cada semana practicamos 10 horas contadores, 5 horas administradores, de manera presencial. ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo tú de manera no presencial? Entonces, yo lo dejaría aquí para ya la siguiente sesión. Mándenme sus dudas por Teams con confianza, o si quieren por correo. Mándenme sus dudas para yo ir ya sabiendo por dónde abarcar la siguiente sesión, ¿verdad? Por dónde darle la siguiente sesión de decir, ok. Obviamente, si me dicen, es que tengo dudas con el cargo del abono, pues yo te voy a decir, mira el video, mira el video. Ya esa parte ya nos enfocamos. Por eso quiero que hagas esta práctica antes de meternos de lleno a un ejercicio completo, porque es la duda de cada semestre, la duda de cada día, la duda que obviamente como docente de contabilidad siempre me hacen. Y no es que esté mal, o sea, no crean que no contesto, o sea, sí, no pasa nada. Pero sí, el detalle es que yo siento que lo preguntan como pues ¿para qué lo checo yo? ¿Para qué lo investigo yo? Si el profesor me puede decir. Y eso es lo que me preocupa. Y eso es lo que, vamos a decir, no estás entendiendo de la jugada de la técnica de contabilidad. Claro que yo lo sé, claro que yo te lo puedo contestar. Vamos a decir lo más rápido posible al instante, pero tú en un examen lo puedes contestar en un examen con tiempo. Ahí viene el detallito, ¿verdad? No es que yo no quiera contestarte, sino quiero que tú aprendas solo a la jugada de la contabilidad. Claro que aquí voy a estar para apoyar. Y bueno, con esto voy a terminar el video. No sé si
Déjame terminar el video para que se quede nomás eso.